de las Américas. Y la palabra de Dios dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote de ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno los hijos de Dios que están esparciados. Así que desde ese día plantaron entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que fue de allí a la región cerca del desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que los pediera. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por otra vez la oportunidad de poder escuchar tu voz en este servicio, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes a recibir tu palabra fielmente, Señor, y poder tener un entendimiento profundo de tu palabra y de quién tú eres, Señor, y cómo es que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Oramos por el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Puedo tomar asiento. Titulé el mensaje de hoy: incredulidad y oposición a Cristo. Incredulidad y oposición a Cristo. Ese es el mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy no cree en Él y tienen oposición a Cristo en todo. Se ve en nuestra nación. Si tú ves las noticias en las últimas semanas, las cosas que se acepta hoy en día, que nosotros sabemos no era aceptable años atrás, da un disgusto, ¿verdad? Es algo que es feo, y nuestros hijos tristemente se están criando en un mundo con tanto malicia, hermanos, que es aceptable. Y no solamente aceptable por el mundo, aceptado por muchas iglesias hoy en día. Vivimos unos tiempos raros, ¿no? Y difíciles, y tiempos que ya vemos que Satanás otra vez está tomando la mente de nuestros niños, nuestros juventud, y están ellos otra vez viviendo vidas tan feas, y sabemos que eso no lo lleva a ningún lugar bueno. Eso no lo lleva a Jesús, eso lo lleva fuera de la voluntad de Dios. Y tristemente vemos aquí en este estudio, este pasaje de hoy, los líderes de la iglesia son los que quieren matar a Jesús. Es difícil para uno reconocer las cosas de este mundo que son tan feas. Y a veces pensamos que lo que está ocurriendo en el mundo de nosotros es lo peor posible, pero tenemos que mirar que en todo tiempo la inmoralidad, la ética, la malicia, que Satanás siempre ha estado trabajando en todas las eras. Uno dice: el homosexualismo es tan malo, hermanos. En el Imperio Romano, todos los Césares
casi todos, menos 2, eran homosexuales. Es que la malicia y el pecado siempre ha sido parte de este mundo, hermanos. Liderazgo que no son de Dios siempre ha existido. Más que tiene que leer la Biblia para ver la malicia que se ha encontrado en este mundo. Este mundo no cree en Cristo y siempre está opuesto a cualquier cosa, otra vez, que es de Él. ¿Por qué tú crees que el cristianismo es tan odiado en este mundo? Tú puedes usar cualquier otro nombre, tú puedes enseñar en cualquier otro hombre, puedes enseñar de Muhammad, puedes enseñar de todos los actores religiosos a través de los años, y todo es aceptable, y aceptarlo y tener paciencia. Pero tú usas el nombre de Jesucristo y todo el mundo se ofende. Tú vas a la escuela, un niño va a la escuela con una camisa que tiene el nombre de Jesucristo y lo mandan a la casa, porque el nombre de Jesús ofende, hermanos. Siempre va a ofender, porque Satanás sabe que es el único nombre que hay salvación, hermanos. Es el único nombre que hay salvación. Tú puedes enseñar cualquier cosa, cualquier otra cosa, y Satanás está contento, porque eso todo distrae de Jesucristo. En el pasaje de hoy vamos a mirar una excelente lección sobre la incredulidad y la oposición de Jesucristo. Es una lección que se debe ser estudiada por todos hombres. Y vamos a ser introducido también al liderazgo de los judíos, que se llama el Sanedrín, o el Sanedrín. Y el Sanedrín es el origen del gobierno de los judíos, llamado otra vez el Sanedrín. El Sanedrín es un organismo, un gobierno, también es el consejo recto o tribunal suprema de los judíos. Ellos no solamente son la ley de las personas, también son la ley religiosa de las personas. Ellos corren todo tu vida. Cuando viene a lo que tú piensas, lo que tú crees, o cuando viene a lo que como uno debe vivir moralmente, ellos hacen las decisiones. Ellos eran 70 líderes de los fariseos, saduceos, también escribas, también habían algunos abogados, laicos que eran líderes. Se pensaba que Pablo era uno de los 70. Era el 70 más uno, que es el sumo sacerdote, 71 en total. Se pensaba que Pablo era uno. Por eso muchos dicen que Pablo era casado, aunque era soltero durante el tiempo bíblico. Parece que la esposa de él falleció y nunca se casó otra vez. Pero lo dicen porque cuando se mató Esteban en el capítulo 7 de Hebreos, él dio su voto. Y ellos como concilio se reunían y tenían que tener por lo menos 23 en el concilio para poder votar. Pero él dio su voto para poder matar o apedrear a Esteban. Muchos creen porque él dio su voto, era parte de esa, ¿cómo dice? Sanedrín en español. Pero tengan eso en mente. Pero ellos no podían matar durante su tiempo, porque 12 años antes el Imperio Romano le quitó ese derecho a ellos. Y ellos otra vez, por eso ellos podían excomunicar a alguien. Eso lo vemos en Juan 9:22. Ellos podían excomunicar a una persona, pero no podían matarlos. Y por eso ellos estaban buscando apelar a los romanos, al Imperio Romano, para que no mataran a él, para ellos. Son culpables tanto los judíos como los romanos y todo hombre, hermanos. Yo he oído muchas personas decir que si Jesucristo viviera hoy, yo no hiciera eso. Pero es que estamos hablando de los líderes de la iglesia, otra vez, de la gente de Dios. Y Dios escogió los judíos, y los mismos judíos
mataron a Dios que vino a salvarlos a ellos. Eso no tiene sentido en nuestras mentes, pero ahí es que tú no ves el pecado y cómo el pecado realmente domina nuestros cuerpos, hermanos, nuestros pensar, nuestras acciones. Y el que no tiene a Jesucristo va a vivir en una vida pecaminosa, andando en pecado, viviendo en pecado. Aunque vive una vida religiosa y exteriormente parece una persona buena, interiormente está muerto. Miremos el primer punto. La reunión de Sanhedrin para hablar de Jesús. Sanhedrin. Es que en inglés se llama Sanhedrin, me sale la palabra naturalmente, pero Sanhedrin para hablar de Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos parecen, recuerda que en los versículos 45 y 46, cuando las personas vieron que Jesucristo le dio vida otra vez a Lázaro, ellos corrieron al liderazgo. Ellos aceptaron el testimonio, porque en el capítulo 9 ellos también vieron el hombre que estaba ciego poder ver, y ellos trataron de atraparlo ahí, y él los hizo ver bien como tontos, ¿verdad? Porque ellos trataron de cogerlo, porque estaba sanando en el día de reposo, y otra vez, y las respuestas de él lo hizo a ellos para hacerse tontos. O ellos no querían hablar con él ya. Ellos aceptaron el testimonio que verdaderamente él levantó a Lázaro, y eso era lo que todo el mundo estaba hablando. Recuerda que esto fue antes de la Pascua, la gente estaba yendo antes a Jerusalén, y eso fue el chisme del día, ¿no? Eso es lo que todo el mundo no sabe lo que Jesucristo hizo. Él levantó a Lázaro de los muertos. Y imagínate ya lo que las personas estaban pensando, ¿verdad? Lo que ellos están pensando y lo que los liderazgos le están diciendo, hay dos diferentes historias, ¿no? Pero ellos no podían soportar la idea que un hombre que pudiera curar a la gente y resucitar de los muertos, ellos no podían aceptarlo. Creían lo que decía, pero no podían aceptarlos ellos. Ellos dijeron en el 47, y decían con toda honestidad: este hombre hace muchas señales. Ahí ellos están aceptando la realidad. Ellos reconocen que Jesús tiene un poder supernatural para resucitar los muertos. Su incredulidad es aún más sorprendente porque ellos son hombres religiosos, son el liderazgo de la gente. Ellos tienen décadas de servicios. Ellos estaban esperando el Mesías. Pero con todo eso, hermanos, ellos no querían aceptarlo a él, porque eran religiosos, hermanos. Y aquí es donde vemos la diferencia de una persona religiosa y una persona que verdaderamente conoce al Señor. Una persona religiosa puede memorizar las Escrituras, aún ser ignorante a la verdad de la Escritura. Puede decir todas las cosas correctas, pero no tener un corazón que no ha sido transformado por el poder de Jesucristo. Y por eso vemos hoy en día muchos líderes, muchos pastores, muchos supuestamente creyentes que hablan contra las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo es que uno puede hablar? Recuerda, hermanos, cuando tú vives fuera de la voluntad de Dios, tú estás en pecado. Y tú estás en rebeldía a Dios.
tenemos que entender que vivir una vida que yo quiero vivir, pero yo voy a la iglesia, yo voy los miércoles, yo voy a los estudios bíblicos, yo estoy sirviendo, pero yo vivo de mi manera. Y hay cosas que yo acepto del mundo que la Biblia condena. Hermano, el Hijo de Dios no puede vivir una vida rebelde a Dios. Tú no puedes vivir, es que no se puede vivir una vida en pecado. Es que no se puede, no puede, dice la palabra de Dios, no puede andar en pecado. Porque el Espíritu Santo, otra vez, por una temporada, todo el mundo va a pecar, pero los que son hijos de Dios van a ser convencidos por el Espíritu Santo y van a entender que están andando mal y a rechazar su pecado y arrepentirse de su pecado. Eso es lo que hace el Hijo de Dios. Los que no son hijos de Dios van a decir, pero no hay problema en eso. Yo amo a quien yo amo. Yo me caso con el yo me caso. No soy creyente y quiero una esposa que no es creyente. Está bien. Y está bien, hermano. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Tú tienes la libertad, el libre albedrío para poder hacer todo eso. Pero sepa que hay consecuencias en vivir, en ser rebelde a la palabra de Dios. Hay consecuencias contra eso. Y yo lo he visto muchas veces. Yo he aconsejado a muchas personas cuando vienen esas cosas. Y muchos de ellos, otra vez, están ciegos a la verdad. Porque ellos están pensando con su corazón en vez de quién es Jesús. Y espiritualmente como eso le está haciendo daño a su relación con el Señor. Mira las causas de la incredulidad y la oposición. En este texto dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Y los romanos vendrán y los quitarán nuestro lugar y nuestra nación. La razón básica de su incredulidad y la oposición era el miedo egoísta, hermano. Ellos tenían un miedo egoísta, el miedo de perder lo que tenía. Eso es lo que hizo que ellos rechazaron y ponieran contra Jesús. Su preocupación principal era mantener su control sobre la gente y amenazaban su posición y influencia, hermanos. Si la gente siguiera creyendo que Jesús era el Mesías, entonces Roma tuviera problema con Roma, porque Roma le quitará a ellos sus posiciones, porque ellos tenían sus posiciones, porque Roma le dejaba a ellos tener sus posiciones y tener sus líderes y coger su gente ahí. Pero si la gente ya no le está haciendo caso a ellos, después Roma le puede quitar esa posición y también puede ellos otra vez establecerse ellos en control de todo en totalidad y quitarle todos los derechos a ellos. El problema de ellos era que, dice el 48, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Me quitará a mí de mi posición y otra vez, y la estabilidad de nuestras. Ellos están preocupados ¿de quién? Realmente no estaban preocupados para el pueblo, sino para ellos mismos. Y así es que viene es el ego de las personas. Cuando uno piensa en sí mismo y está preocupado por sus mismos problemas. Ellos querían mantener control de las personas, aunque esperaban el Mesías, pero pues ellos pensaban que ellos iban a ser parte de lo que Dios iba a compartir con el mundo. Ellos no podían ver a Jesucristo por quien Él verdaderamente era. Ellos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Vemos en ellos una imagen clara y sorprendente del egocentrismo de la religión vacía. Es una religión que no tiene ninguna sustancia.
Hermanos, cualquier religión que no está basada en Jesucristo es una religión vacía, hermanos. No es de Dios. Solamente hay una forma de ser hijo de Dios. Es a través del Señor Jesucristo. Cualquier otra religión es una religión vacía. Aunque ellos pensaban que representaban a Dios, ellos verdaderamente estaban demostrando que no representaban a Dios. Porque si representaban a Dios, tuvieran ellos levantando ¿a quién? A Jesucristo. Ellos no representaban a Dios, ellos representaban ellos mismos. Y otra vez, y si yo reconozco otra vez, este hombre levantó un hombre muerto y le dio vida, pero yo prefiero matarlo a él que levantarlo a él en la posición que él debería tener. ¿Cuántas veces, hermanos, no hacemos lo mismo nosotros en nuestros corazones? Yo quiero lo que yo quiero, lo que yo deseo. Puede ser otra vez algo en la iglesia, puede ser algo que otra vez que es la voluntad de Dios. Vemos hoy en día líderes levantándose, pastores levantándose, pero no están calificados para hacerlo. ¿Todo cómo sabemos? Pues nos está enseñando la palabra de Dios. Una persona que se levanta y no está enseñando la palabra de Dios, no es de Dios. Es algo que ellos desean hacer. Vemos hoy en día el movimiento de mujeres tomando el pastorado, hermanos. Aunque la Biblia lo condena, las personas siguen haciéndolo. Tienen la habilidad, pero no tienen el llamado. Porque vemos que la palabra es clara que el llamado es hombre de una mujer. Aunque yo tenga el deseo de hacer algo, o yo tengo el deseo de servir, y tengo la habilidad de hacerlo, y eso sale del movimiento feminismo, pero aunque tengo ese deseo, no quiere decir que no estoy haciéndolo. Porque si Dios me llama a hacer eso, otra vez, Él va a abrir la oportunidad, y va otra vez, cuando se coge, vemos el ejemplo bíblico en cómo se cogen líderes en la iglesia. Ningún líder se levantó y dijo, yo voy a hacer esto, yo deseo hacer esto y voy a hacer esto. No. Los líderes, si miramos la vida de Timoteo, si miramos la vida de Marcos, ellos caminaban mano a mano con los discípulos. Ellos caminaban mano a mano con los líderes. Ellos levantaban, cuando Pablo se iba a morir, él dejó a quién encargado. A Timoteo, una persona que ha sido fiel a él hasta dice que él es igual en todo que él hace. Él imita el que le enseñó a él. Si uno quiere ser pastor, tiene que imitar a su liderazgo en lo que enseña y como presenta. ¿Por qué? Porque si es un hombre de Dios, él va a estar enseñando la palabra de Dios. Y yo quiero ser igual en la manera que él entiende, y él enseña, y él dirige la iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios me llama a hacerlo, Él me va a poner en una posición donde yo voy a crecer y aprender. Y cuando viene el tiempo, yo no voy a tener que hacer esa decisión. Ellos van a hacer, porque ellos van a ver eso en mí. Y eso coge tiempo, coge madurez. Y eso es algo que la gente no quiere hacer hoy en día. No quiere coger el tiempo y madurar. Todo el mundo cree que ha llegado. Eso es lo que yo deseo. Tengo este deseo en mi corazón. Sí, pero ese deseo en tu corazón. No, nadie más lo está viendo. Yo recuerdo que, y digo eso en chiste porque aquí en la iglesia americana, uno de los ancianos, cuando era anciano era yo, John y Lenny. Y una de las personas le dijo a John, tú debes ser un pastor, o ser pastor de esta iglesia. Cuando se iba Pastor Bill, y yo veo el llamado tuyo de Dios en ti. Él dice, sí, pero Dios nunca me lo ha dicho a mí. Y no se lo ha dicho al grupo de ancianos. A veces tratamos de poner o tratar de empujar personas, o personas levantarse a hacer lo que Dios nunca
nos dirigió a hacer. Y hablo de pastorado porque es algo que es común y es algo que se ve hoy en día. Hay muchos que se levantan y se ponen en posiciones que no es de Dios. Y no estoy hablando solamente del pastorado, en cualquier posición. Si Dios no te ha llamado, y tiene que uno preguntarse ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo? Porque me hace sentir, a veces uno sirve porque siente propósito en su vida. Cuando yo sirvo, siento un propósito. Y a veces me hace sentir bien. Cuando lo hago, me hace sentir bien a servir a otros. Pero si no es de Dios, tú vas a usar tus propias influencias en manejar el ministerio que tú estás corriendo. Hay muchos hoy en día, nosotros creemos en la doctrina de las gracias. Y hay muchos que creen en la doctrina de las gracias hoy en día que yo, en mi criterio, digo que son legalistas. Son bien, porque son bien adaptos a aceptar todo como está escrito, y no hay ninguna gracia en lo que enseñan, no hay ninguna gracia en lo que dicen, no hacen nada con el amor de Cristo. Es todo bien rígido y le ponen leyes encima de las enseñanzas de Cristo para que la gente vivan de cierta perspectiva que ellos desean. Tiene sonido de los fariseos, ¿no? Así vivían los fariseos. Ellos conocían la palabra, conocían la verdad, pero no entendían la gracia de Dios, no entendían el amor de Dios, no entendían cómo, otra vez, y cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, va a ser bien negro y blanco en cómo traduce la palabra de Dios. Sí, hay ciertas cosas que son negras y blancas en la Biblia y debemos seguir, pero hay personas que ponen reglas encima de las reglas para uno poder vivir. Otra vez, el hombre, cuando yo me crié, el hombre no podía tener pelo largo porque eso era contra la Biblia. Las mujeres no podían usar pantalones porque eso era contra la Biblia. Y te dan una lista, uno no puede, si uno bebe una cerveza está en pecado. Pero tú ves que la Biblia no enseña nada de eso, hermanos. Son reglas que le ponemos encima de la Biblia para uno vivir de una manera que no es bíblico. Tenemos que tener cuidado de no aceptar tampoco enseñanzas que no sean de Dios. Y eso, los fariseos, digo eso porque los fariseos eran buenos, bien adaptados a hacer eso, hermanos, a ponerle reglas encima de reglas, y por eso ellos querían condenar a Jesucristo por sanar en el día de reposo, porque ese día no se podía hacer nada. Ese es un día de descansar, ese es el punto, pero ellos pusieron reglas que si uno levanta un papel o si algo tiene tantas libras, otra vez está en pecado contra Dios. No es la palabra de Dios, es uno añadiéndole a la palabra de Dios. Eso hay una diferencia ahí, ¿no? Y estos son los hombres que están en poder. Y hoy en día se ven en las iglesias, hoy en día, gente que se levantan y toman posiciones que no es dado por Dios. Amén. Para que quiero que vean las diferencias del religioso o de la religión vacía y la persona que es escogida de Dios. Hay una diferencia de la religión vacía que está centrada primeramente en el yo, en lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que voy yo a hacer. No está basado en lo que el Señor quiere para mí, lo que el Señor quiere, lo que el Señor me ha dado a mí. Si yo voy a ser, en mi ejemplo, pastor, después Dios me da el deseo de pastorear, y le he dicho varias veces, el deseo mío no era pastorear una iglesia en español originalmente, pero ese deseo me lo puso el Señor en mi corazón antes que la puerta se abrió. Es como que tú ves cómo Dios trabaja, hermanos. Él te deja saber y uno hace lo que Él te pide. Uno no tiene que hacer el esfuerzo para que otras personas me vean. Yo voy a hacer cosas y voy a ponerlo en YouTube, voy a poner muchos dichos en YouTube para que la gente vea lo que yo digo. O en la iglesia voy a hablar y voy a orar las oraciones largas, hermanos. O voy a decir cosas de tal vez para que la gente vea que soy un hombre espiritual.
No, hermanos, la gente van a ver y te van a reconocer por quién tú eres por mirarte. Si son hijos de Dios, te van a reconocer de la manera que tú caminas todos los días, no lo que tú dices los domingos. Amén. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemosos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia, y esta es la parte importante, viven así, pero a la misma vez tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. No sigue un hombre por lo que él te dice quién es él. Síguelo por lo que, como él camina en la verdad. Si yo te digo que yo conozco toda la verdad y estoy poniéndome plumas, es mejor velarme a mí y decir: mira cómo camina ese hombre, a él yo quiero seguir. No seguir una persona que siempre se está echando: yo he hecho esto, yo he hecho esto, no, déjame verte a ti y yo te voy a saber quién tú eres. Y así debemos de vivir nuestras vidas. Pero el egoísmo del hombre es lo que lleva a agarrar tanto a sí mismo como sus posiciones o posesiones. El egoísmo hace que el hombre quiera controlar todo lo que él tiene, todo que él está controlando. Quiere su propia voluntad y todo lo que él desea. Él quiere que nadie interfiere en lo que él quiere hacer. El hombre que egoísta siempre está haciendo su voluntad, lo que él desea. So, tenemos que tener cuidado que nosotros no caigamos en esa trampa, hermanos. No caigamos en la trampa del liderazgo vacío, de la religión vacía. Y hoy en día hay muchas personas persiguiendo personas en vez de Jesús. Y eso es también otra enseñanza. Hay muchas personas que en vez de seguir a Jesús, están siguiendo un nombre. Y eso pasa en la doctrina, otra vez, en las iglesias de la doctrina de las gracias. ¿Cuántos de nosotros seguimos hombres? Y no es malo seguir a una persona que tiene enseñanza que yo crea, pero nunca debemos de levantar a ningún hombre como un ídolo, decir que eres infalable, que todo lo que enseña y lo que dice es verdad, porque yo he visto muchos de esos hombres caer, hermanos. Nunca ponga toda tu creencia en ningún hombre, hermanos. Ponga tu creencia en Jesús y la voluntad de Él. Amén. Tercero, la conclusión de la incredulidad y la oposición. Y dice en los versículos 49 al 53. Pero un día, uno de ellos, Cefas, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, no tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios en que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Ahora, en medio de aquella reunión sonó una voz, la voz de Cefas, el sumo sacerdote en aquel momento. Aquí dice en ese año, pero ese año era sacerdote, pero realmente
Él era sacerdote, pero 12 años antes de ese año también. En este tiempo él ya era sacerdote 12 años. Él tenía autoridad a frente de sus hombres. Y lo que él decía, ellos le hacían caso a él. Amén. Él los acusó a ellos de ¿qué? De ignorancia y de una falta de discernimientos. Dice, ustedes no saben nada. Cuando Cefas argumenta que Jesús debe morir por su pueblo, él está utilizando un lenguaje sacrificial aquí, dice. Seguramente no le decía en el sentido cristiano, probablemente quería decir que Jesús debía ser entregado a la muerte, sacrificado como chivo expiadora. Él no está hablando en términos cristianos como nosotros pensamos. Él quería matarlo a él para salvarlo a él y a ellos y la nación del Imperio Romano. El motivo es diferente. El motivo no era que él iba a morir para otra vez darnos vida eterna, que él muera para darnos a nosotros. Él involuntariamente él estaba siendo usado por el Espíritu Santo a la misma vez para otra vez profetizar la muerte de Jesucristo. Dios lo usó a él y sus palabras para profetizar lo que iba a ocurrir ya otra vez un poquito más adelante. Y vemos eso ahí, hermanos. Lo que él decía, hermanos, no entendía él que era el Espíritu Santo hablando atrás de sus palabras. Lo vemos en la Escritura. El Espíritu Santo lo usó a él y usó sus palabras para profetizar lo que iba a ocurrir un poquito después. Dios en sus planes puede usar cualquier hombre en cualquier momento para hacer cualquier cosa, hermanos. Él es Dios. Él también puede usar lo malo para ser bueno. El mal de un hombre para ser bueno para todos. Otra vez, ellos se pensaban que estaban haciendo el bien, todos ellos, en matar a Jesucristo. Los judíos, los romanos, ellos estaban haciendo en sus ojos lo que era apropiado. Pero estaban ciegos a la voluntad de Dios. Y una persona que está ciega a la voluntad de Dios va a odiar las cosas de Dios. Por eso ellos odiaban a Jesús. Pero por eso vivimos en un mundo. ¿Tú no has visto cristianos hoy en día, hermanos? Cristianos que pelean contigo para poder y buscar excusa para poder pecar, para darle permiso. Ellos lo que están haciendo, ellos buscan excusa para poder pecar. Ellos dicen, sí, pero no es tan malo por esto y por esto. Y si es pecado, hermanos, es pecado. ¿Cómo tú buscas excusa para poder pecar? Y ellos lo que están haciendo ahora están buscando excusa para poder ellos matarlo a él. El propósito, pero lo que pasa es que el propósito de Dios, hermanos, iba mucho más allá de lo que ellos pensaban. No solo el pueblo judío, sino grandes multitudes de otras naciones serán beneficiados, hermanos, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿no? Amén. Lo que ellos pensaban para el mal o para el buen de ellos y para el mal de Jesús, realmente fuera para el buen de todo el mundo que pueda recibirlo a él. Como resultado de su muerte, todos los que crean en él por fe serán unidos en él como el verdadero pueblo de Dios. Ellos creían que era el pueblo de Dios, pero un pueblo vacío, que era una religión vacía. Pero a través de lo que ellos escogieron hacer ese día, nació ¿qué? La verdadera iglesia, hermanos. El verdadero pueblo de Dios, que se encuentra y es fundado solamente en Jesucristo. Tú ves que Dios usó lo malo que ellos planearon para hacer el buen para nosotros. Amén. El 4, vemos la respuesta de Jesús a la incredulidad y la oposición. Dice el 54, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí
a la región cerca del desierto y una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con los discípulos. La situación, hermano, era la siguiente. Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y esto era tan espectacular y tan público que los líderes judíos tomaron la decisión de arrestar y a matarlo. Jesús, sin embargo, sabía que su hora no había llegado. Y eso lo repetimos y lo repetimos muchas veces. Él lo ha repetido muchas veces. Cada vez que en el Evangelio de Juan que ellos buscaban matarlo, él decía, mi tiempo no ha llegado. El hombre no puede determinar la voluntad de Dios y cuándo Dios va a hacer las cosas. Cierto, estaba cerca y en pocos días subirá a Jerusalén por la última vez. Y el capítulo 12 al 21 nos va a dar esa historia. Así con sus discípulos, él abandonó la zona de Jerusalén y eligió irse a otro lugar porque el tiempo de él todavía no ha llegado. Él ya sabía que cuando él regresaba otra vez era su tiempo. Eso lo podemos ver en el capítulo 12. A ver sus Biblias, no lo tengo escrito, pero el capítulo 12, 23. Después de la gran entrada, ¿qué vemos ahí? 23 dice, Jesús les respondió, ya ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tú ves, llegará el tiempo de Él, pero el tiempo de Él es el tiempo de Dios, no es el tiempo del hombre. Ellos tú ves que nadie podía ponerle una mano a Él si Él no dejaba. Ellos trataron de matarlo varias veces y nunca podían porque otra vez no era el plan de Dios y no era la voluntad de Dios. No hay ningún hombre en este mundo que pueda hacerte daño a ti o uno de usted, de su familia, si Dios no lo deja. Todo lo que pasa en este mundo, otra vez, Dios deja que pase. Porque Dios, ¿y por qué las cosas malas pasan? Porque vivimos en un mundo pecaminoso, hermanos. Este mundo se está muriendo. Este mundo no es mi último lugar. Mi esperanza está en el cielo, está en la presencia de Dios. Si yo vivo para este mundo y no creo en Él, sí, todo lo que está ocurriendo, ¿cómo es que está pasando todo esto? Sí, y ponemos todo nuestro vivir y nuestro entender en estos 70 años, sí. ¡Qué miseria! Por eso mucha gente se mata, porque no tienen esperanzas. Pero la persona que tiene esperanza espera en Jesucristo y saben que tiene algo mejor que este mundo. Yo no vivo para este mundo. Ocurre lo que ocurre, hermanos. Yo sé cuando yo muera dónde estaré y delante de quién estaré. Amén. El punto 5. La providencia de Dios maneja los eventos a pasar de la incredulidad y la oposición. Mira cómo termina este texto, este capítulo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y ya le dije, esta es la tercera vez que se menciona la Pascua en este libro. Eso ya hace más de 3 años el ministerio de Jesucristo que ha pasado. Y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? Están chismeando. ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que los pedraran. Otra vez, todo esto había sucedido antes de la Pascua. Otra vez, en el plan de Dios, Jesucristo murió y iba a morir en el día planeado de Dios. Él iba a morir en esa Pascua porque Dios lo ordenó. Aunque Él estaba fuera de la ciudad, cuando Él venía, otra vez, ellos no podían hacerle nada a Él que Dios no aceptó que pudieran hacerle a Él.
Él no murió hasta que el día y el momento, el instante que Dios escogió para que Él muriera. Y ahí vemos la providencia de Dios, hermanos. Dios en su providencia, Él planea todo lo que Él ya tiene planeado antes de la creación del mundo, cómo todo va a ocurrir y cuándo, hermanos. Tú no puedes confundir a Dios o hacer algo y pensar que Dios no sabía que tú lo ibas a hacer. Él sabe lo que tú vas a hacer. Y Dios sabía el momento que Jesucristo iba a morir. En esos tiempos otra vez, todo el mundo ya estaba entrando a Jerusalén, se estaban lavando, y eso cogía tiempo, hermanos. Ya Jerusalén se estaba llenando de muchas personas, había muchos testigos, Dios iba a tener muchos testigos de la muerte de Jesucristo. Decían la gente, ¿dónde está Jesús? ¿Qué les parece? ¿Qué vendrá, la fiesta o no? Nadie realmente sabía lo que iba a suceder. Nadie sabía. Sabían que lo quería muerto. Y ellos daban órdenes para, si tú sabes que dónde está, vamos a cogerlo y apedrearlo. Pero sepan que Dios en su providencia controla todos los planes diabólicos del hombre. Él impidió que la gente cooperara con los líderes y la traición de Jesucristo. Ningún hombre puede moverse contra Cristo hasta que Dios estaba listo para que eso sucediera, hermanos. Aunque el mundo es corrupto y malvado, Dios controla todos los tiempos, hermanos, de cada uno de sus hijos. Y los seguidores de Él, como nosotros, Él controla todo. Otra vez, si tú estás sometido a su voluntad y te deja ser controlado Dios, tú vas a estar caminando recto con Él. Y si tú escoges para mano izquierda o para mano derecha o la izquierda, otra vez, ¿tú no crees que Dios sabe tus decisiones malas? Y el resultado de eso, y cómo Él te va a castigar y cómo Él te va a traer para atrás. Sí, Él sabe. Él es Dios. Ni un pelo de su cabeza puede ser tocado o pudo ser tocado hasta que Dios estaba listo. Dice Mateo 10, 28 a 33, dice, no tomen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No temen a los que maten el cuerpo, pero pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temar? ¿A Dios o hombre? A Dios. No se vendan dos pájaros por una moneda, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Diciendo que nadie, ni una persona puede morir si no es permitido por Dios. Él es todopoderoso. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Eso dice que sabe todos los días cuánto me queda en mi cabello. Y hasta los cabellos, 31. Así que no temen, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros no podemos o no debemos de vivir en secreto, hermanos. Si somos hijos de Dios, todo el mundo debe saber que somos hijos de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios y vives una vida escondida, después y realmente lo está negando, no espere lo mismo, hermanos, porque no hay secret agents, Christians. Los cristianos no son agentes secretos. Los cristianos se conocen cómo caminan y cómo hablan. No tienen temor a lo que el mundo tiene para ellos.
Pero tanto todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está hacia los cielos. Eso es algo que otra vez debemos de meditar, hermanos. Y este texto cuando lo leo me hace pensar, otra vez, está hablando de la religión vacía. El cristiano que es vacío, la persona que se llama creyente y no anda en Cristo, no vive para Él, no confesa su fe a otros. No debe esperarlo, debe de esperar lo mismo cuando viene Jesucristo a juzgar al mundo, hermanos. Porque estamos aquí ¿para qué? Para crecer el reino de Dios, para que las personas conozcan a Jesucristo, para que todo otra vez lo que Él ha hecho en mi vida sea otra vez predicada a otros y que otros vengan a conocerlo a Él a través de la palabra de Dios. Pero vivimos en un mundo, otra vez, es que el mundo hoy en día está tratando de cerrar tus bocas. Otra vez, si tú hablas te van a condenar, te van a pegar, que hoy en día están violentos, ¿no? Si tú crees contra lo que ellos creen, te van a tratar violentamente, verbalmente y físicamente. Y yo no quiero que nadie me pegue a mí. Yo mejor me quedo callado aquí en mi esquina y vivo mi vida tranquilamente. ¿Estamos llamados a vivir vidas calladas? ¿O vidas que reflejen quién es Jesús? Otra vez, no estoy hablando de meternos en cosas sociales, porque Jesucristo nunca se metió en las cosas sociales. Él siempre hablaba la verdad de quién Él es. Porque nadie puede cambiar. Socialmente nada va a cambiar en este mundo hasta que las personas conocen a Cristo. Y esa es la realidad de aquí. Ningún hombre puede cambiar lo que cree en sí, en todas las cosas pecaminosas que piensa y que cree y que habla. ¿Quién le va a cambiar la mente a ellos si no es Jesucristo que le cambia su mente? Primeramente necesitamos ser nacidos de nuevo. Primeramente necesitamos ver la luz de Cristo. Jesucristo tiene que ser revelado en nosotros. Y una vez que Jesucristo es revelado y nos despierta a nosotros a la realidad que somos delante de Él, soy un pecador en necesidad de un Salvador, después yo me puedo humillar y Él me cambia a mí. Él me quita los pensamientos malos. Él me ayuda otra vez con la profanidad que sale de mi boca. Él es que me va a ayudar a mí ser fiel a mi esposa. Él es que me va a ayudar a mí otra vez no robar de trabajo. Él es que me va a ayudar a mí vivir una vida piadosa delante de Él. No mirar pornografía, hermanos. Nosotros somos a veces como los religiosos que tratamos de parar todo de afuera. Si yo quito de hacer esto, paro de hacer esto, o paro de beber, o paro de hacer esta cosa, viviré una vida más feliz. No, hermanos. Vivir una vida más limpia, pero no más feliz, porque no tendrá paz totalmente hasta que tenga a Jesucristo en tu vida, hermanos. Hasta que tú lo veas a Él y lo conozca a Él. Y tú verás que el cambio en ti va a ser mucho más diferente. No va a ser un cambio esforzado, hermanos. Te digo la verdad, y eso lo digo de mi propia experiencia, hermanos. Cuando yo no conocía al Señor, yo hacía muchas cosas pecaminosas. Yo vivía una vida en el mundo. Yo bebía, no sé si hermana Hilda se recuerda, mi mamá se pasaba orando en la iglesia que orara por mí, porque yo era uno de esos muchachos que me salí de la iglesia y estuve en el mundo por un tiempo. Y sí, hermana Hilda, otra vez, ella me dijo mi mamá, y yo sé porque mi mamá se arrodillaba todos los días y yo la escuchaba orando por mí, hermanos. Pero cuando viene a drogas, mujeres, viviendo una vida del mundo, yo hacía todo, hermanos. Y me gustaba.
No puedo negarlo. Es que porque todo pecado es bueno para un tiempo, hermanos. Pero después vienen las consecuencias del pecado y siempre vienen las consecuencias, ¿no? Y cuando llegó esas consecuencias, hermanos, es que yo estaba en lo más bajo en mi vida. Y lo que yo noté era que nada de esas cosas me traía alegría en mi vida, es que nada. Y otra vez le doy gracias al Señor porque cuando tuve 25 años lo recibí por primera vez. Pero algo que yo noté y quiero que ustedes sepan, tú sabes que el deseo de fumar y el deseo de beber, el deseo de hacer cualquier droga, cualquier cosa, todas las cosas que yo hacía, el deseo se me fue. ¿Cómo es que se me fue el deseo? Nadie me tuvo que dar una lista y decir, tienen que hacer esto. No, se me fue el deseo, hermanos. Ya no tenía el deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo dentro de mí, hermanos. Y esa es toda la diferencia. Una vez que tiene a Cristo en ti, tú ya tienes el deseo de hacer esas cosas. Es que me traía áspero, ¿cómo se dice? Áspero, hasta pensarlo y de ser así. Mis amigos me llamaban para salir y yo no quiero salir. Me llamaban para hacer otras cosas, no. Y te digo que fue así. Es que ya, sin tener que leer, yo ya sabía que era malo, hermanos. Y no era de Dios. Y cuando caí eso, me tenía que arrepentirme y corregirme y ponerme bien delante de Dios. Tú ves la diferencia de una persona que no conoce a Cristo y conoce a Cristo. El Espíritu Santo a ti te va a convencer de quién tú eres. Y es muy importante que nosotros entendamos eso, hermanos. Quiero terminar con este texto. Se encuentra en Mateo 25:41. Y dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué leo este texto? Porque otra vez, cuando estaba estudiando me puse a pensar, muchos piensan que están viviendo una vida bien, una vida, otra vez, yo no tengo pecados grandes, yo no estoy fornicando, no soy un borracho, no hago drogas, pero nada de eso importa, hermanos. Si no tiene a Jesucristo, está perdido. Si no has recibido a Cristo y no está viviendo para Él, está perdido, hermanos. No importa. Y tú puedes vivir una vida que tú crees que es piadosa, pero no conoces a Cristo. No entiende quién es Él. No tiene paz en tu ser. Y esa es la diferencia cuando yo no era cristiano y que no era cristiano. Había una paz de que yo sabía de quién yo era. Y yo quería traerle gloria a Él. Tú vives una vida que le trae gloria a Él. Que tú quieres vivir una vida para traer otra vez, reconocer y darle gloria a Él por lo que Él hizo por ti. Tú quieres vivir una vida de tal que todo el mundo venga a conocer a Él a través de cómo Dios te ha usado a ti. Eso es diferente que decir yo soy religioso. Hay muchas personas, algunos me dicen yo soy bien religioso. Yo voy a la iglesia o me crié en la iglesia, o voy todas las semanas. Pero si no tienes a Cristo, hermanos, si no realmente lo conoce a Él, no tienes nada. Y cuando vendrá el último día, va a oír las palabras: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y esas son palabras que yo no quiero que nadie oiga, hermanos. Mi deseo es que todo el mundo aquí conozca a Cristo y reciba a Cristo y viva por Cristo. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, que en este día, Señor, que tú otra vez busques nuestros corazones, Señor, y convéncenos, Señor, de nuestros pecados o en áreas donde nosotros
nos hemos descuidado, lo que somos creyentes, y hemos vivido vidas fariseacas, Señor, vidas otra vez pensando que nosotros podemos hacer las cosas en nuestra voluntad, como nosotros deseamos, sin depender de ti, Señor. Yo creo que cada persona aquí dependa de ti. También oro también para cada persona aquí que no te conoce, Señor, y nunca ha tenido experiencia, Señor, que hoy sea el día de salvación. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén.